días a todos. Bienvenidos, autoridades, consejero, delegado del Gobierno, diputados, José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, directivos de Opel y, por supuesto, al comisario de la exposición, Antonio Cobo, conocido, probablemente el más conocido de esta sala ahora mismo por todos, y Leif Rohwedder, que es el responsable, el manager de Opel Classic del Museo de Rüsselsheim, desde donde han venido las piezas de la exposición que les vamos a presentar. Ha sido una presentación en dos fases. Muchos de ustedes ya han podido saborear, ver un poquito de la exposición, pero luego les explico la dinámica del acto. Va a haber una visita guiada a la zona inferior, donde vamos a ver la exposición Opel Love y donde se va a descubrir el nuevo concept, las nuevas líneas, las nuevas ideas con las que Opel quiere dar continuidad a su modelo Corsa y quiere inspirar el futuro. Para comenzar este acto en Mobility City, que como saben es este espacio con una dinámica de actividades muy intensa. La semana pasada estábamos aquí hablando de la industria, hoy hablamos de una exposición. Para darles la bienvenida a este espacio, como digo, tiene la palabra el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, alma mater de Mobility City. Por favor, José Luis. Gracias, Jaime. Delegado del Gobierno en Aragón, consejero de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, manager de Opel Classic, comisario querido Antonio, medios de comunicación, amigos y amigas, todos buenos días. En primer lugar, y antes de comenzar esta rueda de prensa, quiero agradecer una vez más, y como nunca me cansaré de decir, agradecer la presencia de los medios de comunicación por acudir a nuestra convocatoria y realizar esa labor de difusión tan importante para nosotros. Igualmente quiero dar las gracias a Antonio Cobo, comisario de la muestra, miembro del Comité Asesor de Mobility City. Tenemos el honor de tenerte, querido Antonio, y como todos ustedes saben, exdirector de la planta de Opel en Figueruelas, además de presidente de ANFAC y de muchas otras responsabilidades que ha tenido en su vida profesional. Y también quiero agradecer al equipo de Mobility City por su trabajo, por su gran labor en la organización de esta magnífica exposición, que estoy seguro todos los zaragozanos y los visitantes que vengan a la ciudad les encantará. Asimismo, quiero aprovechar esta intervención para agradecer a Opel por haber elegido nuestra casa para el lanzamiento mundial del Concept Car Corsa GSE Vision Gran Turismo, que también van a tener la oportunidad de descubrir aquí en Mobility City, como les adelantaba Jaime. Hace hoy 6 meses nos encontrábamos en este magnífico espacio, inaugurando una exposición de una marca italiana que, aunque emblemática, no tenía la relación y el componente sentimental de la muestra que hoy les presentamos. Y ya solo con el nombre Opel Love les dejamos entrever que esta exposición nos cuenta una historia de amistad, de pasión, de afecto y conexión como la que desde los años finales de los 70 ha tenido la firma alemana con Zaragoza y con Figueruelas. Si me permiten, esta exposición era un cometido que teníamos que hacer en Fundación Ibercaja, porque además de esta relación a la que me refiero, la historia de Opel en nuestra tierra tampoco podría entenderse sin la implicación de Ibercaja en su llegada, como ya sabrán, cuando éramos caja de ahorros. Trabajamos intensamente para que esa gran fábrica Opel llegara a Aragón. Y de esa historia nos sentimos muy orgullosos. Y precisamente esa íntima relación Opel-Zaragoza es la que nos transporta hasta esta exposición, porque Opel forma desde 1982 parte de Aragón y Aragón forma igualmente parte inseparable de la marca alemana desde hace más de 4 décadas. A partir de hoy y hasta el próximo mes de marzo vamos a ser afortunados de poder contemplar y disfrutar esta muestra única en Mobility City. Y lo es porque muchas de las piezas que desde hoy
vamos a poder ver son únicas en el mundo y vienen desde el Museo Oficial de Opel en Rüsselsheim. Un total de 25 piezas que reúnen desde coches clásicos y vehículos que consiguieron grandes hitos para la marca y el mundo del automóvil, hasta otros elementos como máquinas de coser o bicicletas. Y es que, como curiosidad, el primer negocio de Adam Opel, el fundador de la marca, fue precisamente el de máquinas de coser y, además, llegó a ser el mayor fabricante del mundo de bicicletas. Como más adelante podrán ver, y sin querer adelantarme al comisario, no quiero pisarte nada, querido Antonio, espero que no, la exposición Opel Love muestra el patent Motorwagen, el primer automóvil de Opel fabricado en 1899, o el 4 caballos Laufrost, del que solo quedan alrededor de 100 ejemplares en circulación en toda Europa. También podremos ver el primer deportivo de la marca, el Coupé Diplomat, fabricado en 1969. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, tendremos el Opel Corsa, con cuya fabricación entra en escena Zaragoza y la apertura de la fábrica en Figueruelas, donde comenzó a producirse este vehículo. Con ello, vuelvo al origen de la exposición, la especial relación que siempre ha unido a Opel con Zaragoza y a Zaragoza con Opel. Una oportunidad para adentrarse en esta historia de afecto, de amistad inquebrantable, que, como esas relaciones verdaderas, es duradera, fuerte y mira siempre hacia adelante, hacia el futuro. En Fundación Ibercaja creemos en las alianzas que además nos unen. Nuestra trayectoria, que pronto cumplirá 150 años, ha estado siempre ligada al desarrollo y al impulso del territorio. Y compartir esta iniciativa con un nombre propio como Opel, que ha marcado a Zaragoza y, por ende, a Aragón, es un verdadero honor. Y sin querer extenderme más, agradezco nuevamente su presencia hoy en esta inauguración y, por supuesto, el constante apoyo a nuestras propuestas. Una vez que finalicemos las diferentes intervenciones en esta parte de Mobility City, tal como les indicarán, realizaremos una visita guiada a la exposición. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a los medios de comunicación que siempre recogen nuestra labor, hoy en Mobility City, otro día en el Museo Goya, otro día en el Patio de la Infanta, en encuentros tanto de educación como de emprendimiento. Quiero agradecerles y luego a los medios de comunicación también decirles que estaremos abiertos a cualquier pregunta que quieran realizar. Jaime Armengol nos convocará. Y quiero terminar con unas palabras de agradecimiento a Antonio Cobo. Le debemos mucho a Opel. El progreso de estos últimos 40 años en Zaragoza y Aragón ha sido gracias a Opel. Pero ha habido una persona clave muy importante en momentos muy difíciles, que él lo sabe personalmente y muchos de nosotros conocimos esos momentos donde hubo situaciones complicadas y donde un gran directivo de Opel pudo luchar contra ello y mantener todo como siguió existiendo y estando. Querido Antonio, muchas gracias, porque gracias a ese progreso que hemos tenido de bienestar ha sido también por tu influencia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muy bien, pues gracias, José Luis Rodrigo. Ahora aparecen otros nombres en pantalla. La emoción, lo hemos dicho, va a presidir este acto. Conceptualmente, el nombre ya lo dice todo. Opel Love, una historia de amor entre una comunidad, una región, un territorio y una marca automovilística. La misión de Mobility City es diseminar el conocimiento sobre los cambios en movilidad, pero indudablemente mucho de ese conocimiento viene de atrás, viene de la historia, de cómo hemos ido permitiendo que las personas accedieran a determinados bienes, servicios, a conocimiento gracias a la posibilidad de moverse. Y sin duda los automóviles han marcado
un cambio absolutamente civilizatorio, porque hicieron que las distancias se acortaran, que las ciudades fueran como son ahora. Otro invento de movilidad, el ascensor, lo decimos muchas veces, hizo que crecieran en vertical, pero indudablemente el coche hizo que creciera en horizontal. Y Opel tiene mucho de todo esto. Por eso creemos que es una exposición absolutamente certera, que es una exposición que reúne todos los ingredientes que debe reunir una exposición: coches bonitos, coches con significado y también productos que no son coches, pero que marcaron de alguna manera todo el devenir de una centuria de fabricación de vehículos en Alemania, porque Opel no dejó de ser pues, la marca de referencia desde el punto de vista tecnológico. Estos días que se acaba de fallar el Nobel de Economía y se lo han dado a un grupo de investigadores que habla de la disrupción que suponen las innovaciones y que a veces hay que abandonar procesos y cambiar para generar nuevos modelos de negocio, siguiendo un poco la escuela de Schumpeter, pues esos Nobeles de Economía en el fondo podrían mirarse en el ejemplo de Opel. Abajo lo vemos. Empezó una rueda que cosía, luego una rueda que con unos pedales impulsaba a personas que necesitaban desplazarse sin motor, bicicletas, luego motocicletas y luego ya coches. A lo mejor un día nos vamos al espacio en cohetes con la marca de Opel, como además el símbolo casi nos indica, ¿no? Pero bueno, de todo eso se va a querer hablar aquí y yo le voy a pedir a las dos personas que han sido claves en esta exposición que nos acompañen. Por supuesto, al comisario de la exposición de Opel Love, Antonio, por favor, Antonio Cobo, muchas gracias. Bueno, está ágil todavía. Nos han dejado unas banquetas para sentarnos, ahora no sé dónde las queréis exactamente. ¿En ese punto están bien? ¿Sí? Vale, pues ahí nos pondremos, porque hay un PowerPoint, entonces podrán ustedes ver cosas de la exposición. Y Leif Rohwader, por favor, Leif, puedes también subir al escenario. Muchas gracias. Leif va a mantener una conversación con Antonio. Leif habla en inglés, Antonio nos irá traduciendo, pero un poco... No sé si estáis más cómodos, Antonio, sentados o de pie. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos habéis Sentado puesto aquí en una mejor. posición, sí. Además estamos con esa luz. Bien, estamos bien aquí, ¿no? Decía que la idea de esta conversación, Antonio, Live, es que expliquemos esto que estamos intentando trasladar, cómo la emoción y la técnica muchas veces pueden ir de la mano, cómo la exposición se ha intentado reunir, Antonio, 4 etapas muy importantes de la historia de Opel. La primera etapa, cuando se empiezan a fabricar máquinas en el siglo XIX. Puedes ir traduciéndole si quieres. Y una segunda etapa en la que ya nos adentramos en la movilidad, donde ya lo que se busca es la movilidad, ¿no? Y la exposición, que aparece con este cartel, se ha querido fijar no solo en la parte emocional, sino en la parte forever forward, siempre adelante. La idea de mirar hacia adelante. Empezamos en la máquina de coser y acabamos en aquel eslogan que los más mayores nos acordaremos de tecnología alemana a su alcance. Ese eslogan, bueno, pues hay eslóganes en el mundo industrial y en el mundo de los productos masivos que han marcado prácticamente a generaciones enteras, ¿no? El Connecting People de Nokia, el tecnología alemana a su alcance de Opel, tenían un significado detrás que se ve perfectamente reflejado en la exposición. Y si os parece, por empezar por el principio, Antonio, me gustaría que nos hablaras de los orígenes de la marca, de cómo surge todo esto, que es lo que nos unía en la conversación a los tres cuando en marzo de este año, Antonio, fuimos a Alemania pensando que queríamos hacer lo que finalmente hoy podemos inaugurar, que es que por primera vez el museo de Rüsselsheim cediera piezas, lo cual nos honra, estamos absolutamente honrados a los responsables de la marca, a Alejandro, a Rosa, de que hayáis confiado en este espacio para mostrar esos elementos que para vosotros tienen un valor no solo económico, sino simbólico, histórico, sentimental, etcétera. Y desde ese viaje al que me refiero con Antonio, desde marzo, en la cincomarzada, que este señor y yo la pasamos en Alemania, bien acompañados por directivos de la marca y por Life, desde ese momento hasta ahora han ido pasando todas estas cosas que se reflejan en esta presentación. Os dejo en ese diálogo para que vayáis contándonos lo que consideráis. Bueno, gracias, Jaime, y gracias a todos, consejero, delegado del Gobierno, y tendremos a la vicepresidenta también en unos minutos. Gracias a todos por estar aquí. Y yo creo que en la vida hay bueno, pues que ser ambicioso, pero también ser justos, ¿no?
José Luis ha estado comentando y me ha agradecido a mí muchas cosas de las que han pasado en Opel. No voy a ser humilde y decir que no hice nada y que todo pasó por así. Bueno, pues sí que fueron años complicados, pero yo creo que hay que ser justos y agradecer, y tenemos aquí dos expresidentes de Opel España, Juan Sanz y Antonio Pérez Bayona, que están aquí los dos y que también vivieron tiempos de retos y que hicieron mucho por la compañía. Yo creo que hay que dárselo, pero también... Y también quiero agradecer, aparte de mi ex equipo, que están aquí, como mi exdirector financiero, también otro director financiero de los que tuve, director de ingeniería y un montón de gente, los responsables de comunicación, en fin, mi director de la planta de pintura. Y no me quiero olvidar de ninguno y no quiero que se me pase ninguno, pero hay que agradecerle porque el trabajo lo hicieron ellos, ¿no? Yo lo decía, mi trabajo era intentar planificar lo que había que hacer y asegurarme de que ellos lo hacían, ¿no? Y esa era la parte que más me llevaba, el asegurarme de que se hacía el trabajo. Bien, dicho esto, yo creo que le vamos a hacer la primera pregunta a Leif para que nos cuente un poco los orígenes de la marca. Leif, could you please tell us about the very beginning of the Opel? You know, how Opel started, what was the business model, and how it evolves, along of the years. Well, yes, it all started in the 19th century already, in the mid-19th century, in the year 1862. Opel comenzó a mediados del siglo XIX, when our founder Adam Opel 1962, cuando el fundador Adam Opel started to start his business in his hometown, and he started to trade and build sewing machines. Sí, y él comenzó, como todos los grandes emprendedores, pues el negocio en su pueblo era Rüsselsheim, y comenzó haciendo máquinas de coser en aquella época. A quarter of a century, 25 years, nothing else than sewing machines was in his mind. But in 1887, he started to enter the bicycle business, and yes. Sí. Yeah. Durante esta parte del siglo, durante los 25 años, Adam Opel se dedicó a la fabricación de máquinas de coser, y luego más tarde, 1870, when he started with the bicycle. 70, yeah. Sí, y posteriormente, a finales ya del siglo, entró en otro negocio nuevo que era el mundo de las bicicletas. Yes, and as a matter of fact, our founder Adam Opel passed away 4 years before the first Opel automobile came on the market. Okay, Adam Opel murió y unos años después, pues el primer coche apareció en el mercado europeo. So, because he was married and he had, together with his wife, 5 sons, and they were responsible for entering the automotive market in 1899. Especialmente su mujer y sus 5 hijos fueron los que movieron la compañía hacia el futuro y fueron los que tomaron la decisión de entrar en el negocio de los vehículos. And since then, we're building cars. Y desde aquella decisión, a finales de 1898-99, donde se tomó la decisión, pues Opel fabrica vehículos. Yes, only cars, meanwhile, because the sewing machines and bicycles were cancelled someday, but however, yeah, as we are probably known for our cars. I will make a comment later, but sí, que evolucionó el negocio de las máquinas de coser y de las bicicletas a los vehículos, como lo comentaré después, está ocurriendo hoy día, que no somos conscientes, pero está ocurriendo en muchas partes de la industria. Okay, another question that Jaime came on. Después de esa etapa empiezan un momento espectacular de Opel, que es intentar batir sus propios récords e intentar algo importante en los años 20, que fue popularizar los vehículos, ¿no? Por un lado, Opel veíamos cómo intentaba técnicamente avanzar y ser mejor, pero por otro lado era capaz de hacer vehículos de acceso con un coste que permitiera que realmente los coches llegaran a la población. Podríamos decir que Opel en aquel momento fabricó el Forte de la época en Estados Unidos, pero en el corazón de Europa, en Alemania, ¿no? Question from Jaime. How you see the evolution of Opel, entering into a market where, the product was expected to be a product for all people, not only for a few people. And what about the racing and the sporty spirit
of the brand and of the Opel family. Yeah, I mean, to the first question, Opel started to think about the democratization of the automobile, firstly, roughly 10 years after beginning of the automotive making. Después de 10 años de haber fabricado el primer coche, Opel fue cuando se planteó el coche era para unos pocos, para las élites, para las clases pudientes, y entonces en ese momento Opel pensó en que no, que el coche había que democratizarlo y extenderlo a toda la población. A good example is here the red car from 1909, which is in the Opel Love exhibition right behind us. It's the Opel 4-horsepower model called the Doctor's Car. This is the first approach to sell cars not only to the super rich, but to the, let's say, upper middle class. Veremos y tendremos la oportunidad después de ver uno que fue denominado al final el Dr. Wagen, el coche de los médicos, que fue el primer intento europeo de democratizar el coche para toda la sociedad. And later, Opel became the first German car manufacturing brand which brought the production line. Y Opel fue, que algo, esto lo puntualizo yo, no lo ha dicho él, pero puntualizo que no es porque no es conocido, Opel fue el primer fabricante europeo en industrializar el vehículo en una línea de montaje, antes que cualquiera de las marcas emblemáticas que conocemos hoy europeas. And the car which came off that production line in 1924 at Opel is also here in the exhibition. It's the green car, the so-called Tree Frog. Y el primer coche fabricado en una línea industrial parecida a las que conocemos hoy, evidentemente no con los niveles de tecnología que tenemos hoy, pero en una línea industrial, también está abajo el primer coche de esa línea de fabricación, que es el Opel Frogs. Lo llamaban así, el Opel Rana, porque decidieron pintarlo en verde, ese coche, que no era normal en aquella época. Yeah, to the second question, Opel is racing, let's say it's involved in motor racing since the very early years, so this is a 125-year-old history already, and there are many examples. Of course, our biggest win was 1996 with the Calibra, which is also in the exhibition. Opel, uno de los pilares de la marca ha sido la competición y los coches deportivos, siempre ha estado ahí, y uno de esas joyas que podemos ver hoy día es el Opel Calibra, el Opel Calibra V6 4x4, que fue campeón mundial del ITC, del International Touring, y que era considerado como la Fórmula 1 con capota. Yeah, the picture we saw before, this black and white picture with a rocket car, which is also here. It's a replica. The original car has been destroyed in the Second World War, but however, yes, this is the car. This is a record attempt, or let's say it's more or less about measuring out what technology can do. So it's a very good place to show this car here, because your museum is about technology and about future thinking, and that's exactly what Opel did in the year 1928 when they did the very first rocket car. Just, I wouldn't say for fun, but just to prove that it's possible, to measure out how far can you go with an automobile propulsion. Okay. Voy a intentar traducir todo lo que ha dicho. En el 1926 Opel hizo el RAC 2, que lo podemos ver abajo. Había solo un coche, el original se destruyó en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial y se hizo una réplica, que es la que está abajo del coche. Era un coche del hijo de Adam Opel, con la ambición de la marca de batir todos los récords del mundo. Este coche batió el récord del mundo de velocidad, 236, if I remember well. 38. 238 kilómetros por hora en los años 20, en el 1920 ya eran palabras mayores. Y hay que decir otra cosa, que ha comentado que viene bien en de que lo que ocurría en el 1926, en el 1927, un poco lo que está ocurriendo ahora aquí, era la visión de cómo unir esa movilidad, ese desarrollo tecnológico y ese futuro, ¿no? Y mostrarlo a la sociedad, que es en definitiva la misión de Mobility City.
Indudablemente, Antonio, hubo un momento clave que fue la alianza con General Motors, donde Opel, que ya había desarrollado una historia de éxito en Europa con esto que habéis comentado, ¿no? La fabricación y la democratización, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos accedieran a un primer vehículo importante ya, con autonomía, con capacidad, pero General Motors, indudablemente, en el momento en el que llega, hace que Opel recobre mayor vigor y que de alguna forma se posicione como una marca de referencia que unía lo mejor de los dos mundos, ¿no? Could you please tell us about the start of the General Motors, when General Motors owns the brand Opel, and what General Motors brought to the brand at that time? Yes, we have to imagine that, I mean, General Motors purchased Opel in 1929. En el 1929 compró General Motors a Opel. En este momento, aquí en esta línea del tiempo de la esta marca se ve claramente. Yeah, they purchased Opel in 29, and we have to imagine that Europe was a very small market at that time. The United States was huge. En aquel momento Opel era un mercado pequeño, después de una guerra y en vísperas de otra, mientras que Estados Unidos era un mercado muy grande en aquella época. So, two things applied. On the one hand, the five Opel brothers, the sons of Adam Opel, were getting old and and only two were still alive in 1928. And they were thinking how to proceed as a family business. And they had the idea that it might be a good idea to sell everything. They didn't trust the third generation. I cannot judge about that, but that's in the minds of the two brothers which were still alive in 28. Bueno, yo creo que lo habéis seguido, pero en ese momento se enfrentó los hermanos Opel, ya habían muerto tres, quedaban solamente dos, pues al reto de muchas de las empresas familiares, ¿no? ¿Qué es hacer con el futuro? ¿Qué es hacer con tu empresa? Y entonces consideraron que la mejor solución era, para que continuase la marca Opel y lo que habían iniciado, integrarla dentro de un grupo grande como era General Motors en aquel momento. That was the German side of the deal, of the merger. And the American side was that they had, to be honest, a pile of money. General Motors was the biggest car maker in the end of the 20s. They just got the crown from Henry Ford, and they were by far the biggest car maker in the world. And they had so many money. They purchased Vauxhall in 1925, and they asked for Opel in 28, 29. And we ended up that the two existing Opel brothers said, okay, we sell everything. We are making our family very wealthy, and we leave everything to General Motors. En aquel momento comenta Leif que América pues estaban llenos de dinero por todos sitios, en las palabras que ha utilizado él, que eso nos recuerda a algunos otros fabricantes hoy día, ¿no? Cuando miramos y damos la vuelta al mundo, y que tenían esa ambición de expansión internacional. Y bueno, pues se unieron los dos deseos, el deseo de la parte europea, de la parte alemana, no de darle continuidad a la marca y continuidad, y la parte americana de invertir fuera de lo que es el territorio de Estados Unidos. And General Motors was not so much interested about the products. They were after the people who worked for Opel, the sales organization, the marketing department, and the knowledge how to build and, let's say, sell cars all over Europe. That was something. Opel was German market leader at the time, sometimes with market shares from more than 60%. And that was what General Motors was after. So it was the people and the organization. That was what they wanted to have. Se unieron intereses por las dos partes. General Motors no estaba tan interesado en la fabricación de vehículos, en los vehículos de Opel en aquel momento. Lo que quería realmente es darle expansión al mercado. Opel en casi todos los segmentos era número uno en ventas en aquella época, en algunos casos con el 60% de cuota de mercado, que eso no es cualquier cosa, y entonces eso era lo que le ilusionaba a General Motors en aquel momento, tener para expandirse rápidamente a través del mercado europeo. Sí. Y hablamos de expansión, y hay dos ciudades que están unidas en esta exposición. Una es Zaragoza, Figueruelas,
otra es Rüsselsheim, que es la sede histórica y el lugar donde se pueden todavía ver esos edificios industriales que han marcado no solo una época desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de que la ciudad late con el corazón de Opel, respira Opel. Y en esta unión yo quería, por ir finalizando esta conversación, que también hablarais, estábamos hablando de la internacionalización, de la importancia que tuvo General Motors, esa etapa muy importante que fue trasladar ese espíritu Rüsselsheim aquí a Zaragoza. Han pasado 43 años. Si no me equivoco, pues iréis camino de los 16 millones de vehículos ensamblados aquí, a razón de 300 y pico mil al año. Ha sido una historia de éxito, una historia, lo ha comentado nuestro director general, que ha tenido momentos difíciles y que además ha implicado no solo a las plantillas, no solo a los técnicos, sino que ha implicado a la sociedad misma. Las instituciones siempre han estado. Hoy la representación aquí del Gobierno, gracias, vicepresidenta, es muy importante, acompañada del consejero, el Gobierno de España también. Es decir, al final, la historia de éxito es una historia compartida, ¿no? Yo creo que esto también es importante que, ya que estáis con Live, lo comentéis un poco, ¿no? Me permito coger esa parte yo, porque ya era yo parte también de... O sea, que han pasado algunos años, eso, y que ya era parte de la compañía, como digo, con muchas de las personas que están aquí también, no solo yo, sino también algunos de los responsables de la compañía, como Antonio y Juan. Yo creo que no se puede entender en Aragón sin Opel, en aquel momento, como Opel sin Aragón. Y yo creo que ha sido un vínculo a lo largo de esta historia. El otro día aquí, precisamente en este estrado, José María Recasens, el presidente de ANFAC, nos hablaba de los retos a los que se enfrenta la industria y de lo que es la industria más competitiva que tenemos ahora mismo en Europa, que es la industria de la automoción. No hay ninguna otra industria tan avanzada tecnológicamente y a nivel internacional, y cómo la vemos en riesgo, cómo vemos que toda esa industria está en riesgo. Él decía, este año estamos peor que el año pasado, y yo lo que creo que intentaba, lo dijo en sus palabras, no sensibilizar y darnos un baño de realidad, pero realmente toda la industria europea está en un momento de dificultad. Yo, que estoy jubilado y que no tengo que dar explicaciones a ningún jefe ya, pues me puedo permitir el lujo de decirlo. Yo creo que no somos conscientes de con quién competimos, quiénes son nuestros competidores y qué es lo que necesitamos. Creemos que estamos en una sociedad que está generando retos importantes y que o cambiamos o lo iremos perdiendo todo. Y esas fueron las palabras de José María Recasens. Y yo añadiría a lo que él dijo, que estamos peor que el año pasado, pero estamos mucho mejor que el año que viene. Eso lo pondría yo al final. Entonces, en esa situación de dificultad, de retos, que hay que decirlos y hay que hablarlos, y no porque uno sea negativo, sino porque todos tenemos que entender que son verdad y que están ahí, porque es la única manera de que podamos cambiar y podamos hacer un entorno, una sociedad mucho más competitiva industrialmente y competitiva tecnológicamente. Tenemos que hacerla, pero lo que nos movió con José Luis, Jaime, inicialmente con esta exposición, era algo diferente, ¿no? Era, bueno, los retos están ahí, pero ahora vamos a hablar del corazón, ¿no? Y vamos a hablar de ese cariño, de ese amor, de una marca y una tierra. Y lo que traemos aquí, pues son 40, 50, casi ya, o 40 y tantos años de historia y de amor entre una marca y una tierra. Y cuando alguien que habla mucho de competitividad, ¿no?, y intenta sensibilizar y contar los problemas que hay, empieza a hablar de amor, resulta un poco cursi, pero quiero reforzarlo, ¿no? Es la historia de amor de una marca y una tierra. Cada persona de las que han trabajado en la fábrica, cada individuo, a lo largo de estos 40 y tantos años de historia, han puesto un poquito de su corazón ahí. Y yo estoy seguro de que la exposición va a ser un éxito porque está en el corazón de mucha gente, en el corazón de muchas personas, de sus familiares, de los proveedores, de la base de proveedores, de los empleados que han vivido, no de lo que esta industria generó. Y además, como he dicho al principio, se unen pues los 150 años de la Fundación Ibercaja, ¿no?, gestionando este precioso museo, con los 160 años de Opel, pues es un momento especial para unir
estas dos partes. En definitiva, una historia de amor, una historia, yo decía siempre que cada coche que salía por el final de la línea no es un coche que va por ahí, sino que es un trocito de Aragón que lleva su bandera alrededor de todo el mundo. Y hace unos meses, un mes o dos, tenemos un grupo de jubilados de la planta y alguien puso, yo no hice ningún comentario, puso ninguno de una foto. Había estado en lo que se considera el lugar más remoto del mundo, que es una isla que no sé cómo se llama, está en el Atlántico Sur, casi enfrente de Argentina y a mitad de camino entre Ciudad del Cabo, ¿no? y Tierra de Fuego. No me acuerdo ahora cuál era el nombre, y sacó una foto de un Corsa allí en aquella isla, una isla que tiene 300 personas y un Corsa en semejante isla, cuya San Juan tiene un nombre portugués. Y se me ha olvidado por razones obvias, ¿no? Porque se me olvidan cada día más cosas. Entonces, cuando ves la foto de un Corsa, de la segunda generación, un Corsa B, en esa isla, ¿no? Y allí dices, bueno, pues de verdad que lo que salía de la línea de montaje hecho con las manos de tanta gente, con el corazón de tanta gente, pues al final está en el mundo entero. O sea, el Opel ha sido, yo creo que más que una fábrica de coches, más que esa unión también con Ibercaja a lo largo de la historia, ¿no? de modernización, de crecimiento de la sociedad, mucho más que eso. Yo creo que ha sido la manera en que los aragoneses pues, han mostrado todas sus virtudes en todos los rincones del mundo. Y por eso, hoy que está todo más diluido, era importante que Opel volviese aquí y que reconozcamos todo lo que ha ocurrido en esa historia. Ese era el motivo. Bueno, al final, y por eso están unidas las dos ideas, ¿no? Zaragoza, Rüsselsheim, al final la industria de la automoción ha generado riqueza, se ha comentado aquí por José Luis, lo estás comentando tú, Antonio, ha generado modernización, ha generado mejora social, ha generado acceso a nuevos productos y ha hecho que las ciudades sean mejores. Yo creo que Zaragoza hoy es una ciudad mejor gracias a Opel y en buena medida, recojo tus palabras, Rüsselsheim en Alemania, Zaragoza en España, son también ciudades deudoras de todos esos trabajadores y al revés, las ciudades también han recibido, en fin, hay una relación que se quiere expresar en esta exposición, una exposición que hemos hablado de democratización de vehículos, muy importante, cómo llegó el vehículo a la sociedad. Hemos hablado de avances técnicos, aunque lo hemos pasado un poquito por encima, no sé si queréis comentarlo como colofón de esta charla. Avances técnicos que se ven abajo reflejados. Hay coches abajo en la exposición que cuando uno los ve dice, bueno, ¿y este coche por qué? Pues porque probablemente fue el primero que hizo una prueba de seguridad que salvó posteriormente muchas vidas, es un ejemplo. ¿Y este otro por qué? Porque, por ejemplo, fue el primer vehículo con toda tecnología europea que intentó ser un vehículo eléctrico. Si te parece, Antonio, con Live podemos cerrar un poco este bloque para dar paso a la siguiente parte del acto. Jaime is asking for a couple of examples of technological development, special case of the vehicle or the product that we have down there. What do you consider are, from the technology point of view, the more advanced at that time, at the time that they were produced from the product we have in here? I have a couple of good examples. That's a wide field. I can name, of course, a couple of things. As I said, we brought the production line to Germany and we brought the unibody construction to Northern Europe. Jimmy. Yeah, 1935 with the Olympia. Como avances tecnológicos en aquella época, pues el montaje de las primeras líneas de producción en Europa y el montaje de las arquitecturas, ¿no? de determinados vehículos también. Y yo quiero comentar un par que son muy interesantes. Cuando llegamos aquí y empezamos a ver todo lo que hay algunos. Hay un coche que es un Opel GT, de los años 70, por aquí está. Por aquí. Del 70, 10 millones, por aquí, en los años 70, un Opel GT abajo. Pensado hoy día hablamos todos los días de electrificación, hablamos todos los días del vehículo eléctrico, hablamos de motores eléctricos, hablamos de transmisiones, hablamos de fabricación de baterías, hablamos de battery pack, todos lo hablamos, ¿no? Y todos lo tenemos ahí. Bueno, vais a ver la visión de Opel en el año 70, un coche eléctrico,
con la visión de batir todos los récords que existían en aquella época, que por cierto eran muy pocos, con lo cual era fácil batirlos, ¿no? De batir todos los récords que había en conducción eléctrica. Vais a ver quién, lo voy a mostrar, quién fabricaba los motores eléctricos en aquella época, quién fabricaba las baterías en aquella época y quién tenía coches eléctricos en aquella época. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hemos hecho como Europa, ¿no? Para que desde el 70 hasta ahora, que ya son 50, 60 años casi, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que no sigamos siendo líderes tecnológicos como éramos entonces? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestra gente? ¿No? Bueno, pues eso lo vais a ver abajo. Vais a ver también algo que es espectacular, ¿no? Y era cuando el mundo se sensibilizó, Opel se sensibilizó sobre los temas de seguridad. Todos hoy hablamos que si hay accidentes, que si hay que prevenirlos, que si hay que evitarlos, tenemos medidas, tenemos métricas, todos hablamos de ello. Pero ¿quién hablaba también en los años 70, ¿no? de seguridad? ¿Quién realmente estaba preocupado? ¿Quién estaba preocupado? Bueno, el Ampera posterior, pero ¿quién estaba preocupado en los años 70 sobre la cantidad de accidentes que había? Porque los coches ya empezaban a conducir un poco más, tenían mayor velocidad y generaban cantidad de accidentes y de muertes. Opel presentó en aquel momento, ¿no? En una exposición, fue en París o Londres, no me acuerdo ahora mismo, creo que París, su modelo del OSV 40, que era el modelo, el Opel Safety Car, el modelo de seguridad, el concepto de seguridad de lo que tenía que tener un coche para cumplir todos los requerimientos y para que no hubiese muertes en un impacto a 40 millas por hora, 40 que es el equivalente a 65 kilómetros por hora, que era la velocidad estándar de los coches en aquella época. Y veréis el primer modelo que se presenta en una feria donde tienes todos los elementos de seguridad que hoy utilizamos, ¿no? Paragolpes con elementos de absorción de energía, espejos que te cubren los ángulos muertos, las terceras lunas de freno, el ROS reposacabezas, todo eso que no se había fabricado nunca, ya lo presentó Opel en aquella época. En fin, simplemente dos cosas de las que vamos a ver que son para mí inéditas, porque casi no mucha gente las conoce, pero son tremendamente importantes. Pues, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Live. Damos por finalizada esta parte de la actividad. Forever Forward, siempre adelante, Opel Love, una contribución de Fundación Ibercaja y Mobility City a esta marca. Estos 20 minutos de charla mágica.